Hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a Palabra y Fe, un espacio donde cada día queremos acercarnos más a Dios, escuchar su palabra con el corazón abierto y dejar que la fe ilumine nuestra vida, nuestra casa y nuestra familia. Hoy vamos a meditar un pasaje muy fuerte del Santo Evangelio según San Marcos, un pasaje que nos muestra con mucha claridad que Jesús no solo enseña, no solo consuela, no solo perdona, sino que también vence el mal. Jesús tiene autoridad sobre todo espíritu inmundo, sobre toda fuerza de oscuridad y sobre todo aquello que intenta separar al hombre de Dios. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, algunos escribas que habían venido de Jerusalén comenzaron a hablar contra Jesús. No podían negar lo que veían. Veían que Jesús liberaba a los oprimidos, que expulsaba demonios, que devolvía la paz a quienes estaban atormentados, pero en lugar de reconocer la obra de Dios, endurecieron el corazón y dijeron: «Este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera». Qué grave es cuando el corazón se cierra tanto que ya no es capaz de reconocer la luz. Qué triste es cuando una persona ve el bien, ve la misericordia, ve la liberación y aún así lo llama mal. Eso fue lo que hicieron con Jesús. Lo acusaron de estar unido al mismo enemigo que él venía a vencer. Entonces Jesús los llamó y les habló en parábolas. Les dijo: «¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede mantenerse en pie. Y si una familia está dividida, esa familia tampoco puede subsistir». Estas palabras de Jesús son muy importantes, porque Él no está hablando solo de una idea lejana, está revelando una verdad espiritual profunda. La división destruye, un reino dividido cae, una casa dividida se rompe. Una familia dividida se debilita. Donde entra la división, entra también la confusión, la distancia, la frialdad y la pérdida de la paz. Jesús continúa diciendo que si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir porque habría llegado su fin. Y añade una imagen muy clara: nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Solo después de atarlo podrá saquear su casa. Con estas palabras el Señor nos muestra que Él es más fuerte que el mal. Jesús no actúa con el poder de Satanás. Jesús viene a vencerlo. Jesús viene a liberar al hombre que estaba atado. Viene a recuperar lo que el enemigo quería robar. Viene a rescatar el corazón, la familia, la fe y la vida de los hijos de Dios. Luego el Señor dice algo muy serio. «Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno». Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, este Evangelio nos deja una enseñanza muy clara. Jesús vence a los demonios. Jesús vence al mal, pero también nos invita a comprender cómo actúa el enemigo y qué daño puede causar cuando una persona, una casa o una familia se aleja de Dios. Los demonios son ángeles caídos. Fueron creados por Dios, pero se rebelaron contra Él. Antes de la creación del mundo, eligieron libremente no servir al Señor. Su respuesta fue: no servían, es decir, no serviré. Dios les había dado libertad para amar, pero ellos usaron esa libertad para rechazarlo, y desde ese rechazo nace el odio. Los demonios odian a Dios. Su voluntad quedó torcida por el pecado, y aquello que había sido creado para servir y amar terminó convertido en fuerza de destrucción. Aquí debemos entender algo muy serio. El pecado transforma, el odio transforma, el mal transforma. No deja igual a quien lo acepta,
lo va endureciendo por dentro, lo va llenando de veneno, lo va alejando de la luz de Dios. Por eso, aquello que en un principio fue creado bello y bueno, terminó deformado por su propia rebelión. El odio tiene una fuerza terrible cuando se le abre la puerta, puede cambiar el corazón, puede apagar la ternura, puede destruir la paz, puede convertir a alguien que fue creado para amar en alguien que solo hiere, divide y destruye. Por eso, este Evangelio no debe escucharse con miedo, sino con seriedad. Porque Jesús está mostrando la verdad del combate espiritual, pero también nos está recordando que Él tiene poder sobre todo mal. Donde está Cristo, el demonio no tiene la última palabra. Donde entra la gracia de Dios, la oscuridad empieza a perder fuerza. Donde una familia vuelve a rezar, vuelve también la esperanza. Simplemente el odio, simplemente el pecado y simplemente el mal hizo en esos ángeles una transformación, de modo que teniendo un corazón puro y bueno, se convirtió su corazón en un corazón lleno de maldad y de veneno. El propio pecado hizo eso. Siendo bellos, se hicieron feos, repugnantes y detestables. Y siendo servidores, se convirtieron en destructores que hacen caer y tropezar. Eso solo lo hace el odio. Así que cuidado con el odio, porque te puede transformar de ser un ángel en ser un demonio. Y a veces en casa tenemos demonios. Desde entonces ahí están en el infierno, lugar que no existía, lugar que Dios no creó, lugar que se tuvo que generar en ese momento para quien quería estar sin Dios. Y desde ahí actúan, viven para odiar. Igual que Dios es amor. El demonio, Satanás, es odio, puro odio. El motivo de existir de estos seres es lastimar, herir, dañar. Quieren hacer sufrir a Dios y como no pueden hacerlo directamente, entonces nos hieren a nosotros lo que Él más ama, nos destruyen a nosotros lo que Él más ama y entonces lastiman el corazón de Dios. Sobre todo, ¿sabes qué? Van a por la familia. Una familia dividida no puede subsistir, dijo Jesús. Van a por la familia porque la familia es la célula de la fe. Ahí brota la fe, es la célula del amor, ahí se aprende el amor y es la célula de la sociedad. Por eso van a destruir la familia, van a destruir tu familia, la tuya, estás en el objetivo y ¿sabes cuál es su arma favorita? La división. La división va dividiendo, dividiendo, dividiendo hasta que rompe, despedaza. Dividiendo poco a poco, despedaza tu familia. Quizá ya te ha pasado la palabra. ¿Sabes qué significa? Viene del griego diabalein, que significa el que separa. Significa el que separa. Y su misión y su objetivo es separar. Separarnos de Dios y separarnos unos de otros es su objetivo. No hace otra cosa. Su odio le lleva a dividir y a separar en tu familia, separarte de Dios y separar a unos de otros. Por eso empiezas a entender por qué el demonio está inyectando tanta tibieza en tu casa. Porque seguramente tenías el propósito de rezar todas las noches en familia o el rosario y de repente ya no quieren y de repente otro se duerme y de repente 1000 ocupaciones y de repente otro en el teléfono y entonces se cancela el rosario familiar y ya no rezas, ya tu familia no tiene oración porque hay inyecciones de tibieza en el corazón de cada uno. Ahora ya entiendes por qué la misa de los domingos sufre persecución. 1000 problemas, 1000 excusas, 1000 justificaciones, 1000 planes, 1000 vacaciones, 1000 cosas. Total que no hay misa, la vemos por la tele, ya caíste, ya caíste. Te inyectaron tibieza, te están inyectando tibiezas a gotas, pero a toneladas. Ahora ya entiendes por qué la fe de tus hijos se está apagando. La fe que cuidaste tanto y tus hijos ahora prácticamente son ateos. El demonio, la inyección de la división, de la separación para separarte de Dios en primer lugar y segundo, separarnos unos de otros. Qué bien lo hace, qué bien lo sabe hacer. Por eso siempre discusiones, siempre altercados,
siempre desacuerdos, siempre malentendidos, siempre empiezas a pensar cosas, imaginar, exagerar, inventar lo que no ves, separar, 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 separar. Por eso entiendes que ya con tu esposo, con tu esposa, el amor se enfrió, el amor se murió, ya no hay nada, distancia, frialdad, simplemente compañeros de piso, rubís, no hay nada. Esto se congeló. División, división, separación y distancia es que lo llevan en la sangre los demonios. Ahora ya entiendes por qué los hijos con los padres, tus hijos ya no te hablan, ya no confían en ti, ya no te cuentan las cosas, eres accesorio, ya no cuentas para ellos. Con los de fuera, con los extraños, sí tienen confianza, sí le cuentan sus cosas. A ti ya tus obras, eres un obstáculo, incomodas, gotas de división. Y ahora ya entiendes por qué la infidelidad a todo lo que da, no pasa un ataque, llega otro, no pasa una tentación y cae la siguiente. Nunca ha sido tan fácil, nunca ha sido tan sencillo esto de la infidelidad. ¿Estás entendiendo? El demonio de la división lo lleva en la sangre. Su misión es separar. Diabolos significa el que separa. Y eso es precisamente lo que hace el enemigo. Busca separarnos de Dios y separarnos unos de otros. Quiere separar al esposo de la esposa, a los padres de los hijos, a los hermanos entre sí y poco a poco ir enfriando el amor, la confianza, la oración y la paz dentro del hogar. Pero aquí está la gran noticia del Evangelio. Sí hay solución. No todo está perdido. La división no tiene por qué ser la última palabra en tu casa. Cristo es la solución. Dios es la solución. Cuando Dios vuelve a ocupar el centro de una familia, la unidad empieza a regresar. Donde el enemigo separa, Dios vuelve a unir. Donde el pecado enfría, la gracia vuelve a encender. Donde había distancia, Dios puede poner nuevamente perdón, paciencia, respeto y amor. Por eso, no saques a Dios de tu familia. Vuelve a rezar, vuelve a orar, vuelve al Santísimo, vuelve a la Eucaristía, comulga con fe, busca la gracia de Dios y no abandones la oración. Si tu familia está dividida, no responda solo con quejas, con discusiones o con cansancio. Responde también con fe, responde con oración, responde poniendo a Cristo en el centro de tu hogar y de una manera muy especial vuelve al rosario, reza el rosario en familia, aunque al principio cueste, aunque algunos no quieran, aunque parezca que no hay tiempo, aunque haya cansancio, distracciones o resistencia, insiste con amor, sin imponer, con dureza, pero sin rendirte, porque el rosario es una oración muy poderosa, une el corazón de la familia, acerca el hogar a la Virgen María y abre espacio para que la paz de Dios vuelva a entrar. Se ha dicho muchas veces, incluso en testimonios de exorcismos, que el rosario es una oración que atormenta al enemigo. Porque donde se reza el rosario con fe, el mal pierde fuerza. Donde una familia invoca a la Virgen, la división empieza a debilitarse. Donde se vuelve a orar, el corazón ya no queda tan fácil en manos del enojo, del orgullo y de la distancia. Tal vez tu casa se ha ido dividiendo porque se dejó de rezar. Tal vez la fe se enfrió porque poco a poco se fue perdiendo la oración. Tal vez antes había más paz, más unidad, más cercanía y ahora solo hay silencios, discusiones o indiferencia. Pero hoy el Señor te recuerda que todavía puedes volver a Dios, puedes volver a la oración, puedes volver a reunir a tu familia alrededor de Cristo. Que el Señor nos auxilie, que el Señor nos ayude, que la Santísima Virgen María interceda por nosotros para que nuestras familias recuperen la unidad, el amor y la paz. Que los corazones que se han separado puedan volver a encontrarse, que donde hubo frialdad, Dios ponga caridad, y que donde hubo división, Cristo vuelva a reinar. Que así sea. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a suscribirte a Palabra y Fe y activar la campanita para que sigamos caminando juntos cada día en la fe, la oración y la palabra de Dios. Comparte este video
con alguien que necesite recuperar la paz en su familia. Que el Señor te bendiga, que la Virgen te acompañe y nos encontramos mañana con un nuevo mensaje para fortalecer el alma y acercarnos más a Dios.